Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Quisiera preguntar, de manera espontánea pueden levantar su mano. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en el primer servicio? Levanten la mano. Muy bien, la mayoría. Qué bueno. Qué bueno que están también. Los que no pudieron estar, les comentamos que iniciamos una serie de predicaciones en la segunda carta a los Corintios. Y hoy es la segunda predicación. Y pedimos a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo, nuestro Señor, y a Espíritu Santo, nuestro Dios, dador de vida y poder, que nos bendiga ahora en este tiempo de la predicación. Ahí ven ustedes la imagen. Gracias por colocarla un momentito. Mis queridos hermanos, hemos titulado la predicación de una manera un poco singular, ya la vamos a ver de manera detallada. Y se relaciona con lo que el apóstol Pablo comparte en esta escritura. Y él comienza a enseñar que realmente el sufrimiento es una realidad universal. Ninguna persona se escapa de padecer sufrimientos y aflicciones. La diferencia es que los no creyentes, cuando padecen el sufrimiento, no le encuentran algún sentido de bien al final de las pruebas y los sufrimientos que padecen. No pueden relacionar lo que tiene algún propósito divino o que puede influir en un cambio en sus vidas para encontrarse con Dios y tener vida eterna. Sin embargo, los creyentes pueden entender, pueden comprender, y ese es uno de los propósitos del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que el sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito, porque es parte del plan redentor. Sabemos que a los creyentes no nos gusta mucho que nos hablen de los sufrimientos y las pruebas, pero la realidad es que debemos de comprender que todos, desde que conocimos al Señor, hemos experimentado pruebas, aflicciones, dificultades de todo tipo. ¿Es cierto o no es cierto? Y a veces cuesta entender por qué a nosotros los creyentes nos vienen las distintas aflicciones. Hemos pensado más de alguna vez, sufrir, ¿por qué yo, Señor? Sufrir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a mi jefe? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué no a otros hermanos de la iglesia? ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto precisamente a mí? Todos nos hemos planteado esas preguntas más de alguna vez en nuestra vida. Y la realidad es que nos cuesta entender o no entendemos bien, como decía, que el sufrimiento realmente tiene un propósito, un lugar dentro del plan de Dios. Rick Warren en el año 2002 escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Fue un éxito editorial extraordinario. Millones de personas leyeron este libro porque era la primera vez que se leía o se encontraba un libro que decía una vida con propósito. Y en ese libro Rick Warren presenta las verdades de que todo lo que le pasa
al ser humano tiene un propósito, que el creyente puede encontrar propósito en su vida pese a las dificultades que pueda tener. Puede encontrar un propósito divino en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, incluso en las enfermedades y en las dificultades que pueda pasar. Más adelante, unos años después, Rick Warren escribió Una iglesia con propósito. El primer libro lo leímos y el segundo lo leí también, un excelente libro. Una iglesia con propósito. A partir de ahí, muchos ministerios en América Latina, esa frase con propósito la usaron y la aplicaron también a distintos ministerios de las diversas iglesias. De hecho, nosotros, en la iglesia de la familia de Dios, hay algunos ministerios que llevan ese nombre. Hace muchos años le pusimos al ministerio de matrimonios, matrimonios con propósito. Hace algunos años, bueno, ayer estaba cumpliendo 2 años, el ministerio de papás con propósito. Y algunos otros ministerios también. Pero yo me ponía a pensar que era muy difícil que en alguna iglesia se abriera un ministerio que se llamara afligidos con propósito. Ahí cabríamos todos. ¿Por qué? Porque todos nos hemos familiarizado con la aflicción. Sin embargo, no nos gusta relacionar este tipo de verdades con la realidad que a veces vivimos. Por eso hemos titulado la predicación de hoy, Afligidos con propósito. Espero que no se le olvide ese título, Afligidos con propósito. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, nos enseña varias verdades. Y la primera que nos enseña es que él, el creyente, debe testificar de sus aflicciones padecidas. Leemos 2 Corintios 1, 8 y versículo 9 en la primera parte y dice así. En esta traducción, hermanos, no queremos, no ignoréis, dice la Reina Valera 60, que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Está diciendo, hermanos, queremos que sepan que yo, Pablo, y mis compañeros, a pesar de que somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Recordemos que Pablo era profeta, era maestro y fue llamado a ser apóstol. Recordemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía poder de Dios, del Espíritu, para echar fuera demonios. Era un hombre que tenía el poder de Dios para orar por los enfermos y se sanaban. Tenía el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Recordemos que era un hombre tan espiritual que el Señor le mostró, fue el único que le mostró el cielo, el paraíso, el nuevo paraíso, cómo era el lugar donde van los que mueren en Cristo. Pero eso no lo eximió del sufrimiento y la grandes aflicciones que pasó. Y él testifica, está diciendo, hermanos, yo también soy vulnerable, yo también soy un cristiano que padece aflicciones. Eso no debe sorprenderles a ustedes, porque sin duda, Pablo está diciendo, ustedes también pasan por aflicciones, distintas aflicciones. Pero yo quiero contarles que las aflicciones y los sufrimientos que padecimos fueron tan grandes, tan fuertes, que de verdad fueron una presión tan pesada, tan fuerte, que incluso nos desanimamos, nos afligimos demasiado. Él dice, esas aflicciones las padecimos en Asia Menor. Asia Menor, principalmente en el libro de los Hechos, se mencionan algunos lugares que estaban en Asia Menor, como la ciudad de Éfeso, donde había una gran iglesia, a pesar de que había una ciudad llena de idolatría, pero había crecido el evangelio ahí.
allí lo habían perseguido, lo habían torturado. También en otros lugares cercanos a Éfeso había padecido incluso cárcel y también le había venido una enfermedad, además de la que padecía. Una enfermedad que incluso estuvo a punto de morir. Entonces, cuando él está hablando de aflicciones, está diciendo en el texto bíblico, las aflicciones que viví son experiencias pero tan fuertes, tan intensas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, como cuando una prensa, por ejemplo, hay una prensa, ahora hay máquinas más modernas, pero prensan, por ejemplo, las uvas, siempre siguiendo los ejemplos de las tierras bíblicas, para exprimirle el jugo a la uva. Eso significa también esa aflicción. Sugiere una tribulación que comprime y que aplasta. Estaba tan atribulado y tan afligido que él se sentía también un peso. Por eso cuando él dice que estaban agobiados bajo tanta presión, lo que está diciendo el texto bíblico, el texto griego, es que dice, fuimos sobrecargados extraordinariamente más allá de nuestra capacidad. Era tantas las aflicciones y tan pesadas que era como una carga tan fuerte sobre nosotros que ya no podíamos estar de pie, nos iba a aplastar. Y eso significaba la muerte física. Por eso él explica que incluso llegaron a perder la esperanza, imagínense, la esperanza de salir con vida. Lo último que se pierde es la esperanza, dice un dicho por ahí. Pero este hombre de fe, este hombre lleno del Espíritu Santo, fue tanta la aflicción y las pruebas y las tribulaciones que dice el texto que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Es decir, cuando dice perdimos la esperanza de salir con vida, él escribe un verbo interesante, el verbo exaporeo, perdonen por las palabras griegas ahí, pero a veces es bueno aprender una que otra. Ese verbo exaporeo significa estar completamente sin salida, sin recursos, sin ningún tipo de fuerza. Significa estar totalmente perdido y con incertidumbre. Así se encontraba el apóstol Pablo y quienes le acompañaban. Es una de las descripciones más fuertes que el apóstol Pablo hace en su vida como testimonio cuando padeció muchas dificultades. Por eso él dice, realmente nos sentíamos como sentenciados a muerte. Cuando él usa esa frase, sentenciados a muerte, él está usando la frase que viene en verbo se llama apocrima también, que significa cuando un juez dictamina, o sea, el dictamen, la sentencia final es condenado a muerte. Recordemos que en el derecho romano, en el imperio romano, que conocía muy bien el apóstol Pablo, ejercían el derecho. Es decir, todo ciudadano romano no podía ser metido a la cárcel sin que antes fuera sometido a un juicio justo. Y ellos valoraban mucho eso. Pero también cuando un juez sentenciaba a alguien a muerte era irrevocable. Y cuando él está usando esa frase, realmente no solo la usa como una figura, sino él se sintió así. Dijo, no, ya llegó el día en que me voy a morir. Perdí la esperanza de salir con vida, está testificando el apóstol Pablo. En otras palabras, era una sentencia de muerte irrevocable, como mencionaba. Ya no había otra opción, no había otra salida, otra oportunidad. Si hacemos una aplicación, mis queridos hermanos, las aflicciones del creyente pueden ser extremas en algunos casos y pueden sobrepasar nuestras fuerzas humanas.
Uno puede llegar a decir, Señor, ya no aguanto más, ya no soporto. Señor, yo creo que aquí ya no voy a salir. A veces hemos pensado así. Yo por lo menos, en unas 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi vida cristiana, yo de verdad pensé que hasta ahí había llegado mi vida. En unos días muy tormentosos para mí, cada día me levantaba como una sensación de que me iba a morir. Estaba muy débil, muy frágil. Aunque ustedes no lo crean, porque hoy me ven fuerte, simpático. Si no lo dice uno, ¿quién, verdad? Pero estaba tan débil, con tantas palpitaciones, sin dormir. Estaba muy mal. Pero era una cuestión de semanas, de meses. Y fueron días muy difíciles. Y yo sentía realmente que me iba a morir. Pero en una ocasión dije, Señor, pues si me voy a morir con dignidad, dije yo. Es decir, me voy a morir de pie. Voy a salir y si me voy a morir de pie. Pero yo sentía que no pasaba esa semana. Bueno, le cuento que eso fue hace como más de 30 años, gracias a Dios. Pero yo perdí la esperanza de salir con vida en esos meses. Y algunos cuando nos dio alguna enfermedad, algunos cuando padecimos o padecieron COVID, dijeron, Señor, tal vez no salgo, porque nosotros vimos que otros el Señor se los llevó, así quiso llevárselos, el Señor. Y ellos dijeron, quizá de esta no salimos. Así se sentía el apóstol Pablo. Pero es impresionante ver que aún nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, hecho hombre, Él siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, en un momento dado, ante el abandono, bueno, lo vendieron, lo abandonaron, lo golpearon, le hicieron un juicio injusto, y luego estaba a punto de ser crucificado, y Él empezó a sentir esa sentencia de muerte. Ahí en Mateo 26:38 dice en la Reina Valera contemporánea, entonces les dijo a sus discípulos, quédense allí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Bueno, eso fue lo que sintió el apóstol Pablo en ese momento. Ahora bien, lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo no oculta lo que le sucede. Él se muestra como alguien que también padece aflicciones, animando a los hermanos de Corinto y preparando el camino, escuchen bien lo que voy a explicar en este momento, preparando el camino para explicarles que ellos habían sido engañados por falsos apóstoles que llevaban credenciales por escrito que decía el superapóstol, porque él habla, la palabra griega que utiliza es el superapóstol. El superapóstol fulano de tal, y llegaba y les predicaba falsas doctrinas. Y sin embargo ellos no tenían tribulaciones, no tenían aflicciones, todo les iba bien y hablaba un evangelio de no sufrimiento, sino de todo es bonito y todo es gloria. Pero eran falsos apóstoles. Y Pablo está preparando al comentarles también lo que le ha sucedido, que aunque él no lleva credenciales escritas, sí tiene credenciales de ser apóstol. Y sus credenciales son sus tribulaciones, sus angustias, sus aflicciones por predicar el evangelio de Cristo. Interesante, ¿no? Es interesante. Es como decimos nosotros, algunos han testificado en alguna ocasión. Bueno, es cierto que yo antes de conocer a Cristo, pues tenía otro tipo de problemas, tenía muchas complicaciones. Pero resulta que cuando me convertí a Cristo, de pronto me vinieron más aflicciones que cuando era impío. Sí, así pasa algunas veces, pero esas aflicciones tienen un plan y tienen un propósito divino. Tenemos que creer eso. Tenemos que decir amén, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado y Pablo lo experimentó. Y hoy vamos a reafirmar esa verdad. Pero déjeme avanzar, porque alguno dirá, pastor, yo quería que usted me animara con la palabra. Sí, la palabra nos va a animar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña, esa verdad.
Así que, en medio de esas terribles aflicciones, Pablo descubre el propósito de las aflicciones. 2 Corintios 1:9 en la segunda parte dice, pero esto sucedió, todo lo que se ha relatado, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese era el propósito de las aflicciones, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando él dice ese pero ahí, significa un llamado de atención a los lectores de las cartas, para que los creyentes sepan acerca de las aflicciones que viven los cristianos y que no pasan por casualidad, no son accidentes. No es algo que Dios se le escapó de su mano y de su control, en absoluto. Pero esto sucedió ¿para qué? Ese para qué indica un propósito, tiene un fin divino. Las aflicciones están dentro del diseño del Señor. Es para algo específico. Y en primer lugar, Él lo dice. Ahora ya viéndolo de manera detallada. Para que no confiáramos en nosotros mismos. Hermanos, si antes de conocer a Jesucristo nosotros confiábamos en nosotros, hacíamos lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos, hacíamos lo que nuestros deseos carnales nos impulsaban, nos llevábamos por ideas, intuiciones, lo que nosotros pensábamos, no por Cristo, no por la palabra. Y confiamos en nosotros y fracasamos en muchas cosas, en muchas áreas de la vida, precisamente por eso. Pero aún siendo cristianos, aún está la tendencia de que el creyente todavía confía en sí mismo en algo. Todavía cree que tiene algunas fuerzas para enfrentar la vida, para salir adelante en medio de todo lo que le acontezca. Y es lo que Pablo descubre, que el Señor quiere aniquilar completamente esa autosuficiencia, todavía si algún cristiano la tiene. ¿Por qué? Porque para que no confiáramos en nosotros mismos es como una confianza orgullosa. Es una confianza autosuficiente. Es una confianza prepotente en alguna medida. Creer que uno al final es un buen cristiano, que uno ora mucho, que uno tiene revelaciones como la que tenía Pablo, y que por lo tanto no le va a pasar nada a uno. Y que uno es súper espiritual porque uno ayuna, porque uno ora, y eso hay que hacerlo y es excelente. Pero en el fondo uno va creyéndose que es un cristiano muy espiritual y que está más equipado que otros, y que uno es mejor que otros, y ahí comienza la autosuficiencia, comienza el orgullo, comienza esa prepotencia disfrazada de espiritualidad, y entonces Dios se va a encargar de quitarnos ese tipo de confianza en nosotros mismos a través de las tribulaciones, para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces Pablo está diciendo, mis hermanos, aunque yo he visto la gloria de Dios, aunque Cristo se me apareció a mí, aunque Cristo me reveló buena parte del Evangelio, aunque yo no estuve en su ministerio terrenal, pero Cristo se me apareció a mí y he tenido visiones. Realmente yo estaba aún confiando en mis propias fuerzas. Por eso el Señor se encargó de quitarme esa autosuficiencia, esa fuerza y esa confianza en mí mismo. Por eso dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Ahora, ¿qué Dios? El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el único Dios verdadero. El Dios que ha hecho milagros y que quedaron registrados en el Antiguo Testamento. El Dios que se reveló de manera máxima en Jesucristo. Jesucristo es Dios. En el Nuevo Testamento. Ese Dios que transforma, ese Dios que cambia, ese Dios que da la vida eterna, para confiar completamente en Dios. Entonces dice Pablo
que lo llevó de tal manera a decir, Señor, aquí ya no tengo yo salida. Aquí tengo una sentencia de muerte. Ya no confío en no pongo mi mirada en las circunstancias, ya no confío en mí. Ahora, Señor, confío completamente en ti. Haz lo que tú quieras hacer. Te lo dejo todo a ti. Ya no puedo. Ya llegué a mis límites. Ya no tengo salida. No hay otra forma. Ni humana, ni médicamente hablando, ni económicamente hablando. No tengo salida, Señor. Ahora pongo mi confianza en ti. Sino en Dios. Cuando él tiene, y dice que tiene una sentencia de muerte, está recordando, dicen algunos autores, sin duda lo que le pasó a Abraham. Abraham tuvo que aprender a depender completamente de Dios cuando Dios, después de haberle dado al hijo de la promesa, le dice, ahora sacrifícame a tu hijo Abraham. A tu hijo Abraham. Es decir, le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y cuando uno lee la historia, ahí en Génesis es impresionante. En Romanos capítulo 4, revisa ese pasaje. Y es impresionante porque Abraham en ningún momento dudó de que era una instrucción de Dios. Él dijo, si Dios dice y me pide que sacrifique a mi hijo. Él no entró en discusiones con Dios, y dijo, Señor, pero si tú me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar? Si esperé tantos años, 25 años, Señor. Y también mi esposa, esperamos, confiamos en ti. Y ahora tú me lo vas a quitar. No, creo que no eres tú el que me está hablando, Señor. Eso es el diablo, es el demonio. No, él conocía la voz del Señor. Y cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu único hijo, a Isaac, en el momento él dice, Señor, lo haré. Claro, lo ha de haber hecho con dolor en su corazón, pero lo hizo con fe. Porque el texto enseña que Abraham, yendo de camino, preparando lo que se tenía que llevar para realizar un sacrificio y sacrificar, y luego quemar, ofrecer en holocausto, se llama eso, a su hijo, llevó la leña, iba a un lugar donde encontraría las piedras para colocar luego la leña y luego colocar a su hijo, sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto. Pero el texto dice que yendo de camino, él dijo, si el Señor lo ha pedido, yo lo haré. Pero sé que poderoso es Dios, que aunque yo lo sacrifique, que aunque yo le dé muerte como un sacrificio a Dios, después Él lo va a resucitar y me lo va a devolver. Ese es el Dios en que yo creo. Una fe extraordinaria. Entonces el Señor le estaba enseñando a Pablo que debería de confiar de esa manera. Romanos 4:17 dice así, hablando del pasaje de Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Cuando Pablo está diciendo, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, el contraste es absoluto. Es decir, o confiamos completamente en Dios o confiamos un poco en nosotros, que al final no nos ayuda, no nos sirve. O confiamos en las promesas del Señor o confiamos en nuestra capacidad o en nuestra espiritualidad. ¿En quién vamos a confiar? Si confiamos en Dios. Si confiamos en Dios plenamente y se lo dejamos a Él de corazón, estamos preparando para ver salidas milagrosas, para que Dios actúe y para que veamos que cuando nosotros ya no podemos, Él sí puede hacer un milagro. Él sí puede hacer algo extraordinario. Él sí puede darnos la salida. Entonces Pablo va entendiendo que él es un afligido con propósito. Él está, sí, yo fui afligido, pero ya entendí que fue con un propósito muy claro.
Aún en su crecimiento espiritual tenía que aprender esa lección el apóstol Pablo. Y tenemos que aprenderla nosotros. Que si el Señor nos permite una aflicción, es con un propósito divino. Es para bien al final. No es para nuestro mal. Es para la gloria de Él. Es para mostrarnos la supereminente grandeza de su poder, de sus promesas y de que Él puede cambiar lo que parece malo en algo bueno para su gloria, para su honra y para bendición nuestra también. Cuando dice el que resucita a los muertos, esta frase indica una acción potente, continua. Dios continuamente resucita a los muertos. Esto es más que una referencia a la resucitación de los muertos que están relatadas en los evangelios. Eso es mucho más que eso. No solo se está refiriendo a la resurrección final cuando Cristo venga por su segunda vez. Se está refiriendo que Dios tiene el poder para continuamente resucitar a aquellos que están caminando con una vida física pero están muertos espiritualmente. Es el Dios que puede dar vida espiritual y vida eterna a los que están muertos. Efesios 2:1 se refiere a ese tipo de poder de resurrección. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estábamos muertos en sus delitos y pecados. Ese es un tipo de resurrección. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo entró a nuestra vida, creímos en Él y nos salvó, resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús, y es la que estamos viviendo hoy en el Evangelio. Es la que estamos viviendo hoy, una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta vida preciosa que aunque tenemos muchas aflicciones, ahora sabemos que tenemos salida. Y que pasan para que no confiemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la verdad, esa es la lección. El propósito redentor en nuestras aflicciones es quebrantar nuestra autoconfianza. Las crisis revelan la fragilidad de nuestros recursos, de nuestras capacidades humanas. Revela la insuficiencia nuestra. Aunque seamos hijos de Dios, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, refleja esa realidad. Refleja que somos más frágiles de lo que pensábamos y que cada día debemos depender absolutamente del Señor, no de nuestra prudencia, no de nuestras fuerzas humanas. Él nos hace recordar en otros pasajes, precisamente en la carta también, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes corintios que han buscado al Señor son salvos y que tienen muchos dones, pero veo que tienen muchos dones y muchos de ustedes son carnales. No me pude dirigir a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños que todavía hay que darles leche y no comida sólida. Les dice, ubíquense, busquen al Señor, sean espirituales. Recuerden que ustedes y yo, los cristianos, somos vasos de barro. No somos la gran cosa. En Cristo Jesús somos hijos de Dios y tenemos todas esas bendiciones. Pero como humanos, como cristianos humanos, dice, somos como vasos de barro. Somos como ollas de barro, jarrones de barro, apastes de barro. Esa palabra es un poco antigua. Una grande cuestión donde se cocían los tamales, las abuelitas, ¿no? No somos de acero inoxidable. No somos Superman. Somos hijos de Dios, donde en esos vasos de barro, eso sí, mora el Espíritu Santo de Dios. Y eso es maravilloso. Pero esa es la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por eso Pablo dice que en estos vasos de barro tenemos los tesoros del Evangelio. Pero lo puso en vasos de barro para que nosotros no nos creamos que somos algo muy especial. Sencillamente somos vasos de barro
pero contenemos la gloria de Dios. Por lo tanto, toda la gloria le pertenece a Él y no a nosotros. Lo que Pablo está diciendo es, no nos tenemos que gloriar de nada, sino todo se lo debemos a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Así que el propósito también Pablo lo entiende, es afligido pero con un propósito, es dirigirlo a una confianza radical en Dios, no en las circunstancias, no en los recursos, no en el hombre, no en las influencias humanas, no en nosotros mismos, sino solamente en nuestro Dios, en nuestro Señor. Es revelarnos también, otro propósito, que la naturaleza del Señor es una naturaleza resucitadora, de poder, que da la salida, que libera, que sana, que hace milagros todavía, que nos saca a abundancia, aun cuando estábamos, como dice el Salmo, uno de los salmos, que cuando se está en estrechez, cuando se está como en lodo, en la tierra, el Señor al final nos saca en abundancia. Es decir, nos saca de situaciones muy complicadas. Y finalmente Pablo experimenta la solución divina a sus aflicciones. Ya dijimos que Pablo revela sin pena ni vergüenza las aflicciones que padeció. Claramente las explica. Pablo les comenta que él descubre ese propósito de sus aflicciones. Y luego él testifica de cómo llegó la solución divina, la salida divina para sus aflicciones. Eso está en 2 Corintios 1:10, en la primera parte y luego en la tercera parte. Dice, después de que lo que ha dicho, dice, aunque teníamos sentencia de muerte, aunque perdimos la esperanza de salir con vida, entonces, esto sucedió para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, dice este texto, Él nos libró. O sea, Pablo tuvo que aprender dos cosas primero, ¿verdad?, para luego experimentar el milagro de Dios. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, y Él seguirá librándonos. Cuando Él dijo, ya no tengo salida, le dijo, esto es lo que tú piensas, pero mi plan es otro. Es para que aprendas a depender completamente de mí y no dependas de ti ni de tu confianza. Ahora que estás confiando en mí, ahora yo te libro de esa sentencia de muerte. Ahora yo te saco de esa grande tribulación y te digo, estás libre. Por eso Él dice, Él nos libró de todas esas aflicciones. Él miró la solución divina. Y luego dice, ahora tengo la confianza y nos librará. Y luego dice, y seguirá librándonos. Cuando el apóstol Pablo ya no puso la mirada en las circunstancias ni en él mismo, sino en Dios, entonces experimentó un milagro en su vida. Ahora cuenta el testimonio. Lo que yo pensé que era el final de mi vida, apenas era el comienzo de otra etapa en mi vida ministerial. Él, cuando dice Él nos libró, indica una liberación pasada y completa, un reconocimiento de liberaciones que quedaron atrás. También dice, ahora yo tengo la esperanza de que también, así como me libró en el pasado, me librará en el futuro de todas mis tribulaciones hasta que yo cumpla mi misión aquí en la tierra. Hermanos, eso debe darnos tranquilidad, paz y fortaleza. Que el Señor, si nos ha librado de aflicciones pasadas, nos librará de las aflicciones futuras también, hasta que cumplamos la misión aquí en la tierra. Y mientras llegue ese futuro, también nos librará de las aflicciones presentes, las que estamos pasando ahora. El Señor nos librará de estas también. ¿Cuántos quieren creer eso? ¿Cuántos quieren decir amén? Sí. Está hablando de una solución divina en tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo futuro, el tiempo continuo. Seguirá librándonos, sí, cada día, cada semana, cada mes. No nos iremos antes de tiempo, nos iremos hasta el día en que terminemos la carrera. Pablo no se fue antes, fue hasta que terminó la carrera.
Y luego Pablo recuperó la esperanza. 2 Corintios 1:10 en la segunda parte. Y él declara finalmente, en él, ahora dice Pablo, ahora que yo pasé por todo esto, pensé que ya no salía, pero Dios hizo un milagro y nos salvó de las tribulaciones. Ahora, en él tenemos puesta nuestra esperanza. Hermanos y hermanas, debemos de tener puesta nuestra esperanza única y solamente en nuestro Dios y Padre, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios Espíritu Santo. En Él debemos tener nuestra esperanza. No en nosotros, ni en las circunstancias. Ahora ya saben que todos pasamos por aflicciones, ¿verdad? No solo porque lo hemos predicado, porque lo han vivido ustedes, porque yo lo he vivido también. Algo que hemos de aprender aquí es que no debemos tener pena de compartir con otros y decirle, oren por mí, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por tribulaciones. ¿Usted que es tan espiritual, hermano anciano, hermano pastor, servidor? Sí, estamos pasando por pruebas. Pablo las pasó. Y recordemos que Pablo finalmente salió de lo que parecía imposible. Y debemos de quedarnos en estos pensamientos también que voy a expresar. Veamos los milagros de Dios. Si Jonás, dentro del vientre del pez, dijo prácticamente, estoy ya en el Seol, estoy en la muerte misma. Pero en lo profundo, dentro del pez, clamó a Dios, ya no confió en él. Ya no se sintió autosuficiente, no le quería hacer caso a Dios, lo mandó a predicar un mensaje a Nínive, no se fue a Nínive, se fue en sentido contrario a Tarsis. Pero si Dios sacó finalmente a Jonás del pez, si Dios sacó del foso de los leones a Daniel cuando fue sentenciado a muerte, si Dios, Jesucristo, sacó a Lázaro de la tumba, tengamos la fe y la esperanza de que saldremos de las aflicciones presentes, porque Él nos sacará también de allí. Él nos sostendrá hasta el último día de nuestra vida. Póngase de pie. Si están los hermanos músicos o volvemos del teclado y alguien, me gustaría que cantáramos una parte de ese último canto tan bello, que no nos vamos a quedar en la lucha, sino que perseveraremos, porque el Señor está con nosotros. Y que, aunque algunos han pensado que ha llegado su fin, el Señor está diciendo con este mensaje, todavía no, tengo planes para ti. No confíes en ti. No confíes en nada de este mundo. Confía solamente en mí. Yo soy el Dios que resucita a los muertos. Yo soy el que da vida a lo que está muerto. Si piensas que no tiene solución, yo te digo, esto tiene un propósito. Tu aflicción tiene un propósito. Es para que aprendas a confiar solamente en mí. Y si confías solamente en mí, yo no te voy a dejar avergonzado. Yo no te dejaré. No te desampararé. Vas a ver mi gloria. Vas a ver cómo te levanto. Vas a ver cómo renuevo tus fuerzas. Vas a ver que yo puedo sanar la enfermedad que tú piensas que ya no hay salida y tal vez te lo han dicho. Aunque parece que tengas una sentencia de muerte o sentencia de que ya no vas a salir del problema que estás, yo te digo hoy, saldrás. Yo soy el Dios que resucita a los muertos. Pon tu confianza en mí. ¿Hay alguien que pueda cantarlo? Gracias, Jesús. Vamos a ver, si ponemos la letra, vamos a entonar un poquitito. Coloquemos la letra. Coloquemos la letra del himno.
Gracias, Jesús. Mientras tanto, ahí está. Noble sostén de la esperanza mía, bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía, tiene paz, tiene paz y sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Otra vez el coro. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Padre, aquí estamos delante de ti, Jesucristo bendito. Aquí están mis aflicciones, Señor. Aquí están mis debilidades, mis fragilidades, Señor. Aquí están las enfermedades. Aquí está el problema que tengo, Señor. Los problemas que tengo. Parece ser que no hay salida, Señor. Pero ahora sé que tienen un propósito por el cual las permitiste en mi vida. Señor, ya no pondré mi atención en las circunstancias ni en el problema. Tampoco, Señor, pondré mi confianza en mí mismo. Tampoco pondré mi confianza en los recursos que tengo. Mi confianza está en ti, Señor. En ti pongo mi esperanza. Señor, si tú me libraste en el pasado, me puedes librar y me libras en el presente de lo que estoy pasando. Y Señor, nos seguirás librando, me seguirás librando en el futuro hasta que llegue el día que has establecido para mí. Mientras tanto, Señor, tengo esperanza. Mi esperanza eres tú. Mi confianza eres tú, Señor. En ti espero. Y en fe te doy gracias. En fe te doy gracias, Señor. Gracias por recibir la victoria. Gracias por recibir la solución. Gracias por abrirme las puertas. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por devolverme, Señor, lo que aparentemente las aflicciones me han quitado. Señor, dame la paz, dame el gozo, la esperanza. Así como la había perdido Pablo y se la diste, ahora también yo la tengo. Otra vez el coro, mi sostén. Coro. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos esta palabra? Creemos en ti, Señor. En ti tenemos nuestra esperanza. Gracias por librarnos de las pruebas pasadas, de las presentes y de las futuras. Gracias por enseñarnos, Señor, a no depender
más que solamente de ti. Gracias, porque las aflicciones tienen un propósito. Bendito sea tu nombre. Si hubiera alguna persona aquí que no es cristiana, no ha nacido de nuevo, este es el momento de entregarle su vida a Jesucristo, de ser salvo, de ser una nueva criatura y comenzar de nuevo. Y va a observar, va a experimentar cómo el Señor le da la salida, cómo el Señor cambia y transforma la situación que tiene al recibir a Jesucristo en su corazón. Solamente tiene que creer en Él, solamente tiene que poner su confianza en Él, solo en Él, y tendrá la vida eterna. Su nombre será escrito en el libro de la vida, y si muere no irá a condenación, irá al cielo. Si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, creo en ti, que eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Te recibo en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. Sálvame. Entra a mi corazón. Yo creo que resucitaste de entre los muertos. Y gracias, Dios, porque ahora he creído en ti, el que resucita a los muertos. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.